Ok, bienvenidos a Gimúnicas, un nuevo episodio. Hoy nos acompaña la doctora María Elena Bottazzi. Un verdadero honor tenerla con nosotros, doctora. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. ¿Cómo se Gracias, encuentra? Héctor. Muy bien, muy bien. Es siempre un placer estar aquí en medios para divulgar información científica, así que es un placer. Gracias por la invitación. Perfecto. Entonces, para que nuestra audiencia conozca sus antecedentes, voy a hacer su presentación. La doctora Bottazzi es decana asociada del National School of Tropical Medicine, es jefa de división del Pediatric Tropical Medicine, profesora de pediatría y virología molecular y microbiología del Baylor College of Medicine, codirectora del Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, profesor distinguida del Departamento de Biología de Baylor University, editora en jefe de la revista Current Tropical Medicine Reports de la editorial Springer, Senior Fellow del American Leadership Forum. La doctora Bottazzi tiene aproximadamente unas 300 publicaciones científicas en revistas sumamente prestigiosas de alto impacto. Sus investigaciones han sido eh, eh, sumamente relevantes en medicina, en la ciencia en general, y vamos a conversar un poco sobre ello. La doctora ha sido incluida entre las mujeres líderes en salud global, desarrolladora de la vacuna Corbevax, y en este año 2022 está nominada al Premio Nobel de la Paz. Un currículum sumamente impresionante, doctora. Sí, pero acuérdese que todo empezó en Honduras, ¿no? Claro, Empezó sí. con mis estudios no solo en la ELBEL, pero en la Universidad Nacional Autónoma, y soy muy orgullosa de ser microbióloga y química clínica, así que por ahí podemos también empezar. Perfecto, perfecto. Bueno, podemos entonces iniciar por parte de su historia y qué la llevó o qué la inspiró a dedicarse a la ciencia. De dónde vienen esas raíces científicas? Bueno, la verdad es que es un poco difícil poder realmente saber cuándo es que empezó, ¿no? Esta Sí, curiosidad científica, pero bueno, yo creo que es una combinación de cuando uno está en la escuela y uno siempre tiene afinidad por ciertas disciplinas y clases. A mí siempre me gustaron las clases más en el área científica, ¿no? La sí, biología, la ciencia, la química, la matemática. Um, yo creo también el contexto de cómo uno crece, cómo uno está expuesto en ver las problemáticas ciertamente de países como los nuestros en el área de acceso a salud, acceso a ver cómo nuestras poblaciones pues tienen ciertos tipos de dificultades, ¿no? Especialmente sí. aquellos que son desafortunados, que no tienen acceso a educación o salud. Y usted Pero creció yo, en Lolancho, ¿verdad? bueno, yo crecí en Tegucigalpa, pero Sí, mi familia es de origen olanchano, teníamos fincas ganaderas en sí, Olancho y entonces yo pasé muchos fines de semana pues viajando entre Tegucigalpa y entre Juticalpa y Catacamas sí, también con familia que íbamos mucho también en el área del Zamorano, o sea que siempre obviamente expuesta en la diferencia entre la vida rural y la vida urbana. Y yo creo que ahí un poco es no solo en el ámbito veterinario, sí, pero también en el área de ciencias de la salud humana, siempre pues muy curiosa, ¿no? De ver cuáles eran no solo los qué microbios nos impactan, pero cómo nosotros los huéspedes podemos pues controlar o prevenir estar enfermos. sí. Y yo creo que ahí fue donde me vino pues esa curiosidad de estudiar algo en el área de las ciencias de la salud. Uno cuando está joven tal vez no entiende bien la diferencia entre microbiología o Sí. entre las ciencias médicas como médico o farmacia, pero yo creo que mi sorpresa fue
la amplitud y la importancia de la microbiología, ¿no? Porque microbiología es una disciplina amplia Sí, donde no solo nos permite estudiar para poder identificar y conocer cuáles son estos patógenos, ya sean bacterias, virus, parásitos intestinales, hongos, de todo tipo, pero también cómo podemos crear tecnologías para mejor detectarlas, mejor prevenirlas y mejor curarlas. Y yo creo que ahí fue donde tuve ese cambio que no solo es importante tener el gremio médico que está al frente de pues trabajar y sí, evaluar al paciente, pero también de quién está detrás de la escena, que es la microbiología, la química y claro. farmacia, ¿no? O sea que la verdad es que eso ayuda a complementar, poder pues llegar a buscar las soluciones que Sí. se necesitan. Y algo que he visto, bueno, leyendo su trabajo es cómo la interdisciplina, hay bastante interdisciplina en lo que ha trabajado. He visto artículos suyos que hablan también sobre incluso software de deep learning para poder identificar proteínas. Muy interesante esa. eh, Sí, sí, así es, como usted dice, yo creo que ahora más y más entendemos que la pura ciencia básica o los conceptos de las ciencias biomédicas no son suficientes por sí solas. Ahora uno puede más bien aprovechar, ¿no? sí, de la bioinformática para poder, de nuevo, crear y generar potenciales predicciones, productos, hacer ingenierías reversas, ¿no? De poder identificar, como tú mencionas, sí, usando algoritmos de computación, potenciales candidatos a ya sea vacunas, diagnósticos o drogas. Pero yo creo que también las otras ciencias, ¿no? Las sí, ciencias ya más puras, ciencias sociales, ¿no? claro, claro. El entender también cómo uno humano se comporta, ¿no? No solo la parte antropológica, pero Sí, también la parte de cómo pensamos como humanos, ¿no? Para poder convivir y mejorar la interacción entre nosotros mismos. Y después, ciertamente, las ciencias más en el área de la ética, del área de pues, finanzas, el área de las ingenierías, ¿no? Porque al final yo creo que todas contribuyen a poder entender cómo una sociedad puede buscar soluciones que integren salud, educación, economía, seguridad, comportamiento, etcétera, ¿no? E incluso, por ejemplo, pues las ciencias que también nos ven a nosotros como humanos en un mundo que está rodeado por otros organismos, por el área sí, ambiental, o sea que como usted ve es bastante compleja también claro, sí. trabajar en el área de salud global. Y bueno, ciencia también, ahí estamos hablando más de ciencia dirigida al ser humano, ¿verdad? A poder mejorar las vidas. Me parece interesante lo que menciona porque a veces la ciencia o el científico puede tener como la posibilidad de quedarse encerrado en su propio mundo, en el laboratorio, ¿verdad? Viendo como un poco divorciado de la realidad que viven del sufrimiento de los seres humanos, que es finalmente lo que motiva el trabajo de la aplicación de lo que hace el científico. Bueno, por algo está nominada al Premio Nobel de la Paz de este año, ¿verdad? Cuando muchos pudieran estar pensando bueno, desarrollo algo para COVID bueno, puede haber un incentivo financiero detrás de todo esto, de la economía y todo esto. eh, viene su grupo, usted, y dicen, hey, hay que pensar en los seres humanos también, en todos, no solo en un sector, no solo en la economía. ¿Qué la motivó a no, eh, a no solicitar una patente y dejarlo libre esta vacuna, que de repente podemos hablar un poco más sobre la ciencia que hay detrás de la vacuna? Pero ¿qué la motivó para decir, eh, no
no vamos a perseguir ese rumbo, sino que ayudar a las personas. Sí, bueno, yo creo que ciertamente son valores personales, ¿no? Cada quien se guía, ¿no? por sus propios valores, que fueron obviamente, vienen muchos inculcados de la familia, a lo mejor hasta de la parte de creencia, ¿no? De moralidad, de ética, pero como grupo también ha sido una filosofía donde, como siempre hemos estado interesados en cómo afrontar esas enfermedades que afligen en su gran mayoría a la gente pobre en lugares alrededor del mundo que también tienen muchas otras dificultades, ya sea económicas, ¿no? Como países en vías de desarrollo, pero también era ese concepto de poner, o sea, como tú dices, nuestra mira siempre fue en lo que llamamos people-centric, ¿no? ¿Qué es qué es al final lo que va a poder ayudar a la gente que lo necesita? Entonces, siempre tener en nuestro horizonte a quién queremos beneficiar. Y de ahí crear este modelo digámoslo, un poco gerencial, ¿no? Un modelo de cómo entonces abordamos nuestros programas. Y era de nuevo buscar este concepto de colonizar la manera como hacemos la ciencia, permitiendo colaboraciones ciertamente globales, pero equitativas, ¿no? Donde todos aportamos algo, pero no nadie más o menos o peor o mejor que otro, sino que todos en su propia capacidad, pero con responsabilidad de poder realmente contribuir, ¿no? Y que no solo sea todo dictado por pues, grupos como los nuestros que estamos en Estados Unidos, sino que hacer esas colaboraciones pues transparentes y pues a un cierto punto equitativas, y que reflejen realmente la democratización, ¿no? Y la no discriminación cuando creamos nuestros grupos. Pero al mismo tiempo usar también un poco poco lo que decimos, el sentido común en la ciencia, que hay tecnologías que son más caras, más difíciles, más largas de aprender. Entonces también tener una especie de anchor, ¿no? De poder buscar soluciones que sean en su momento rápidas, pero que también puedan ser reproducidas. Y entonces de ahí viene este concepto de nuevo, publicar ampliamente, remover barreras para poder incentivar colaboración, ciertamente poner a la gente como meta principal. Y yo creo que algo que también es muy importante, que tú lo mencionaste, que es el hecho de que hay que incluir a la sociedad en concientizar para que se sientan incluidos, ¿no? Porque si yo digo, yo quiero hacer una solución para ti, ¿no, Héctor? Y yo no te incluyo a ti en la discusión de qué es lo que quiero yo resolverte, o sea, es obvio que cuando yo te digo, mira, te hice una vacuna que te va a ayudar muchísimo, tú me vas a decir, pero yo no sé nada de esto. Como, eso no me va a ayudar a mí, porque entonces yo creo que esa inclusión de la sociedad hasta en la conversación científica, ¿no? Para que entiendan de dónde es que uno viene, ¿no? ¿Por qué son importantes las vacunas? ¿Por qué son importantes diagnosticar? ¿Por qué la medicina preventiva es importante? Pero que al mismo tiempo tener medicinas también es crítico, porque uno quiere prevenir, pero a veces no se logra, entonces uno tiene que poder curar, ¿no? Pero al mismo tiempo es ver quiénes son también los que regulan, los que aseguran que las intervenciones sean de alta calidad, de que se generen después entre las políticas para poder comprar, distribuir e implementar programas, ¿no? Entonces yo creo que es bien integrado, pero bien difícil porque cada quien tiene su propia mentalidad y propio interés, ¿no? Y por eso es que esta idea de hacer las cosas en el ámbito de sin fines de lucro, trayendo colaboraciones que tengan la misma mentalidad, que uno busque a un cierto punto que la moneda que queremos usar como
como beneficio, es una moneda de salud pública, ¿no? Es indirecta, es a largo plazo, que eso lo hace un poco difícil porque la gente quiere ver resultados hoy, pero es de decir, miren, si podemos abordar esto hoy, podemos mejorar cómo nuestros niños van a crecer, con buena educación, con buena salud, se van a convertir en adultos productivos, que van a después traer un impacto económico de regreso a la sociedad. Entonces es un ciclo que trata también a un cierto punto de romper la pobreza. Yo creo que de ahí viene esa aspiración de paz y prosperidad, y yo creo que ese es el reflejo de esta nominación, ¿no? del Premio Nobel de la Paz, que aunque hacemos trabajos en el área científica, de políticas, de altruismo, al final lo que se pretende es que vivamos en un mundo un poco más pacífico, ¿no? A un cierto punto. Sí, y bueno, y eso genera oportunidades también a los individuos a nivel humano para que luego puedan, no sé, convertirse también en una doctora Botassi que genere conocimiento, que genere herramientas para que todos en general podamos vivir mejor. Y bueno, en general le doy las gracias también por todo ese trabajo que están haciendo y por pensar en los países en vías de desarrollo, en las personas que están sufriendo, en las personas que necesitan de ayuda y que mantenga ese sentimiento también de recordar a todos los seres humanos en sus investigaciones también. Para que las personas, tal vez podemos hablar un poco sobre la ciencia que hay detrás de Corbevax y cómo va Corbevax, para que las personas puedan conocer un poco sobre la vacuna, de qué se trata, porque bueno, solemos escuchar de las vacunas de ARN en cuanto a COVID, pero de forma peculiar se nos ha olvidado de la ciencia que está de repente, que tiene más historia de repente, como las proteínas recombinantes, ¿verdad? Entonces, me corrige si me equivoco en cualquiera de las cosas que digo. Corbevax entonces está basada en una proteína que básicamente hacen que produzca una levadura, hacen que produzca una proteína que es una proteína del virus, en este caso del virus SARS-CoV-2, que luego esa proteína es inyectada en el individuo para poder generar anticuerpos y generar una respuesta inmunológica que luego va a proteger al individuo contra la enfermedad, en este caso el COVID-19. No sé si estoy bien ahí, doctor. Perfecto, okay. Sí, en efecto, o sea, yo creo que aquí la diferencia es que hay muchas maneras de cómo producir vacunas, ¿no? O sea, hay el más antiguo, digámoslo así, la manera que se ha usado desde pues muchas, hasta cientos de años, es obtener el patógeno en sí. En este caso, el virus del SARS-CoV-2, inactivarlo en el laboratorio y crear lo que se llaman vacunas basadas en virus inactivados. Esos son ejemplos, por ejemplo, que hemos visto que los chinos han utilizado esa estrategia. Hay una compañía en la India también, una vacuna que se llama Covaxin, que toman estos virus, los inactivan y después eso es lo que se inmuniza. Uno esperaría que, porque tiene uno todo ese virus entero, con toda la expuesta a los diferentes componentes, es inactivado, entonces se hace no patogénico. Uno esperaría que la respuesta inmune fuera robusta, duradera y obviamente que pudiera abordar diferentes componentes del virus. Con el COVID lo hemos visto un poco al revés, que estas vacunas basadas en virus inactivados no han sido tan efectivas como quisiéramos y también no nos han protegido ciertamente contra ahora las variantes. Otra opción, que es lo que se llaman los vectores virales, es que uno toma ¿cómo le digo?
Un caparazón. Un caparazón de Sí, un virus que no es patogénico. En el caso, ustedes han oído mucho de hablar de los adenovirus, sí, ¿no? Como es la vacuna de AstraZeneca o Johnson Johnson. Entonces es un caparazón de algo que no es obviamente patogénico, y ahí se inserta un pedacito del virus que queremos obviamente proteger, en este caso esa proteína espiga sí, del virus del SARS-CoV-2. Y ahí también esperaríamos que, aunque es un escaparazón, el cuerpo cree que está viendo un virus, ¿no? Y sí, obviamente reacciona. Ahí también hemos visto que, aunque ciertamente todas las vacunas han sido, gracias a Dios, seguras y ciertamente a un cierto nivel protectoras, también estamos viendo que ahora con todas las variantes sí. nos están confiriendo una inmunidad duradera y obviamente fuerte suficiente para poder seguir protegiéndonos. Si seguimos después, entonces, como tú dices, después hay otras diferentes maneras, es en quitar este concepto de mantener la estructura que parezca que fuera un virus, Sí, e irnos directamente ya sea a partículas de proteínas o a subunidades, que son las proteínas monoméricas, y después aún más científicamente es para uno producir una proteína, uno obviamente tiene que pensar con una secuencia de ADN, sí, después el ADN se convierte en ARN y después eventualmente el ARN en una proteína. Entonces, como tú puedes ver, quitando un momento las de ADN, las vacunas como Pfizer y Moderna sí, decidieron que la molécula de ARN que tiene el código para producir una proteína, en este caso de nuevo la sí, espiga, es la que se le inmuniza al humano, y le están pidiendo a las células humanas que ellas se pongan de acuerdo a cómo producir esta sí, proteína. Nuestro caso fue un poco más sencillo porque las vacunas, ya usando las proteínas recombinantes, que son la vacuna de la hepatitis B, la vacuna del papilomavirus, ahora hemos oído, por ejemplo, la de Novavax, que también una partícula, es no pedirle a nuestro cuerpo que pase por esos procesos de producir sí, proteínas, porque el virus inactivado, el vector viral, el ARN, el ADN, tiene que pedirle a nuestro cuerpo que primero procese, sí. pero siempre la vacuna termina siendo una La proteína que proteína, claro. es expuesta. Entonces nosotros dijimos, en vez de hacerle que nuestro cuerpo trabaje más, que es más variable, más Sí, difícil, es crear esa proteína directamente en el sí, laboratorio. Lo bueno de las levaduras, porque uno puede producir proteínas en varias maneras. Uno puede sí, producirlas en células mamíferas, sí. células mamíferas que vienen derivadas de células humanas. Puede ser producidas en células de insectos, ¿no? Mm, Puede uno producirlas hasta en células de plantas, ¿no? En sí, tobacco. sí, Nosotros escogimos la levadura, que ustedes pueden, hasta tal vez aquellos que son pues un poco interesados en cómo se produce la cerveza, por ejemplo, la cerveza también es producida por un mecanismo de fermentación de levaduras. Porque obviamente la levadura es un organismo que crece muy bien, muy rápido, muy escalable, es relativamente también barato como organismo, sí, ¿no? Ahora es muy controlado, se conoce muy bien de dónde viene, son cepas de levaduras que no es que están en el ambiente, sino que son sí, especialmente controladas, pero se pueden hacer esas ingenierías para, en vez de que produzcan alcohol, o sea, la sí, cerveza, podemos producir proteínas. Y la verdad es que también son vegetarianas, digámoslas así, o veganas, porque no tiene células animales sí, o derivados animales o componentes humanos. Entonces, históricamente se ha visto que tienen perfiles no solo de seguridad, pero también de producción muy alta. Y lo bueno es que también ya sabemos quién las puede sí, producir, ¿no? Y nuestras entidades regulatorias las conocen como procesos. Entonces yo creo que esa fue la decisión nuestra. La decisión es que sabíamos que teníamos que producir una vacuna en base a esta proteína espiga. sí, Eso ya se conocía también
desde hace muchos años cuando estudiábamos otros coronavirus, que el talón de Aquiles de los coronavirus es la proteína espiga y componentes dentro de esta proteína espiga. Entonces eso ya era algo que gracias a Dios ya sabíamos. Y después teníamos que decidir, o hacemos un vector viral, o hacemos un virus inactivado, o hacemos ciertamente ARN, ADN, y nosotros pensamos que las proteínas era una estrategia más factible, especialmente para crear una vacuna que tuviera la capacidad de ser producida en países en vías de desarrollo, ser entendida por los países en vías de desarrollo, ser barata, porque se puede producir a muy alta escala, y que la gente ya tenía previo entendimiento de cómo funcionan y por qué son seguras. Desafortunadamente, tengo que decir que aunque científicamente pues era muy claro que era una estrategia que se tenía que tomar, no se adoptó, se prefirió irse por estas otras tecnologías más caras, tal vez menos factibles para que llegaran a los países en vías de desarrollo, y ahora hemos visto pues esta inequidad en que hay más de todavía casi 3.000 millones de personas en el mundo que ni siquiera han sido beneficiadas por recibir ninguna vacuna. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Tuvimos la gran oportunidad que esta tecnología entonces, proteína, recombinante, en levadura, que ya sabíamos quién la podían producir. Tuvimos pues dos productores que tenían la misma mentalidad nuestra, un productor en la India que se llama Biological E, y ahí viene la vacuna Corbevax, donde ellos también dijeron, pues aunque nadie quiere apoyarnos, aunque se nos haga más difícil, esta es la vacuna, la tecnología que nosotros también podemos no solo producir, pero creemos que es la mejor solución. Hasta el día de hoy tenemos más de 50 millones de niños que ya han sido pues inmunizados con Corbevax. Ellos están trabajando arduamente para ciertamente pedir las autorizaciones globales. ¿Y esto ha sido, estos 5 millones han sido en India específicamente o hay 50 algunos? millones en India, solamente en India en este momento. Ya está aprobada en Botswana, que es un país en el África que trabaja con 15 otros países, es parte de un network regulatorio, pero todavía no han logrado, pues, como se dice, distribuirla todavía fuera de la India. Se está trabajando con la OMS, la OPS para poder recibir otras autorizaciones. En la India ya se autorizó también para, no solo para de 5 años en adelante, pero también se ha autorizado como una vacuna de refuerzo, pero todavía, como es cierto, ahorita está limitada a su uso en la India, pero ya hemos demostrado el beneficio y la seguridad, obviamente, de esta vacuna. Con Indonesia, ellos están, como le mencioné, como es vegana, como no tiene ciertas componentes, está siendo ahorita evaluada como una vacuna halal para poder usarla también en las culturas musulmanas. Y están terminando los estudios clínicos y esperamos que ahora también vayan a empezar a distribuirse. La intención es que eventualmente llegue a ser global, verdaderamente global, y llegar hasta probablemente a nuestros países, pero tiene que ser en el contexto, de nuevo, las políticas, los procesos de regulación son muy complejos, ¿verdad? son complejos. Entonces, como le mencioné, como no hubo no hubo el apoyo financiero, dos, las entidades que tomaron las decisiones dieron la preferencia a otras tecnologías y a otras entidades multinacionales. Ahorita ya se está viendo de que a un cierto punto pues fue una decisión no muy acertada, pero que ahora están reevaluando, reenfocando esas decisiones. Y yo creo que como segunda generación vamos a ver que ahora más y más, hay varias, no solo la nuestra, pero hay varias vacunas con esta base de proteínas recombinantes que yo creo que van a ser las que van eventualmente a venir a complementar las vacunas que ya existen actualmente. ¿Por qué piensa usted que no,
que en países desarrollados se tuvo esa mentalidad a ver, justo ahora que estamos en una pandemia global, vamos a probar una tecnología bueno, que hemos venido sabiendo, teníamos pistas, pero probar con lo más nuevo en el momento más crítico y desatendiendo un poco ciencia que ya estaba increíblemente probada y desatendiendo también a la mayor parte de la población mundial, que es también, dentro de mi opinión, creo yo que ilógico porque para poder controlar en países desarrollados, tiene que estar controlada también la pandemia en países en vías de desarrollo. Sí. Pero, ¿por qué cree Muy que...? buena pregunta, porque yo creo que al principio se asumió que una tecnología rápida y una tecnología que aunque no se pudiera escalar, que iba a proveer suficientes dosis en lugares donde se iba a poder tal vez controlar y mantener este brote, que en aquel tiempo cuando se hicieron estas decisiones todavía no era una pandemia global, Sí. ¿no? Y a lo mejor tenían la percepción que se iba a poder controlar muy similar a cómo se controló SARS o cómo se controló MERS o cómo hasta Claro, se sí. controló otras infecciones como Ebola, ¿no? Que seguimos en este concepto, pero compartido con buena detección, buena vacunación, se iba a poder mantener. Pero yo creo que ahí, obviamente, al evolucionarse la pandemia, ver que estaba saliéndose del control, Sí. se quedaron en esa necedad de que tenían que ser tecnologías rápidas e innovadoras, y después entró este concepto de vaccinacionalismo a un cierto punto, donde al final dijeron, bueno, que vaya, las multinacionales recibieron miles de millones de dólares de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Para crear estas tecnologías que, como vimos, pues al final, ¿quién las pudo comprar de regreso? Los que obviamente aportaron los miles de millones de dólares, y dejaron un poco atrás, aunque la intención estaba ahí, ¿no? De que mecanismos como COVAX o mecanismos de la OMS era, bueno, nosotros vamos a tratar de subsidiar un poco, pero mínimo, ¿no? Ustedes vieron que se trató de subsidiar, ciertamente negociando costos o donando vacunas, pero no había la escalabilidad y no había la capacidad de producción. Ahora el problema es al revés, ¿no? El problema es que ya se logró hacer el nivel de producción, pero ya no hay dinero para comprarlas y ya no hay la aceptación de la población. Y ya los países perdieron, pues porque lo poquito de dinero que a lo mejor se les dio hasta los bancos que dieron financiamientos, lo usaron para comprar un poco de dosis de las caras, tratando igual, de nuevo, es tratando de controlar la situación, y cuando ya se salió del hecho de que ahora hay variantes que hay que volver a reforzar, que hay que incluir a la población pediátrica, ya se quedaron prácticamente, no solo que sin dinero, sin demanda, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la problemática que vimos. Entonces, eso de nuevo refleja que donde tuvimos la gran falla no fue en el ámbito científico, fue más en el ámbito de política de salud y de quién estaba haciendo las decisiones. Y la verdad es que ahí fue de nuevo, con este concepto de que tenía que ser algo rápido y que tenía que ser algo innovador y que tenía que ser con gran capacidad obviamente de dinero, se enfocó que con la percepción que entonces los únicos que iban a poder solucionar esto y tienen que ser por definición las compañías multinacionales. En vez de empoderar a manufacturadores locales y decir, sí, ok, cierto que necesitamos un Pfizer, un Moderna, un AstraZeneca, un Glaxo, un Merck, ¿no? Porque ellos son a un cierto punto
powerhouses, ¿no? Sí. De que han avanzado y nos han ayudado con medicamentos muy importantes. Pero tenemos un ecosistema en Indonesia, en India, Sí. en Brasil, en otras áreas del Medio Oriente. Y también realizamos de que desafortunadamente no había un ecosistema pues balanceado de productores tampoco. Y no se les dio la importancia, ni se les dio el apoyo. Entonces yo creo que eso es un poco romper quién toma las decisiones, hacer un poco ese grupo que se sienta alrededor de las mesas. No tiene que ser solamente los países del norte que tienen que determinar lo que se hace en el sur, pero eso implica que países nuestros, en regiones, tienen que empoderarse, pero al mismo tiempo tienen que crear capacidad, Claro, porque esa es la otra cosa. No es que de un día a la mañana uno se puede convertir en productor de vacunas, diagnósticos, insumos, ¿no? Viales, jeringas, mascarillas, gabachas, ¿no? O sea, entonces ahí es donde se vio de que el mundo está un poco desbalanceado en todos estos niveles, ¿no? Sí. Y bueno, me llama la atención y cómo incluye en todo el análisis siempre a distintas regiones, ¿verdad? África, Asia, Latinoamérica. Y creo que también, para que nuestra audiencia conozca también otra parte de su trabajo, que usted ha trabajado también bastante en enfermedades tropicales desatendidas, ¿verdad? Em, y, y bueno, en este sentido, para complementar un poco solo sobre su historia también, em, ¿cómo cree que ha influido esa investigaciones en enfermedades desatendidas sobre estos proyectos de Corbevax que ha realizado? Bueno, yo creo que ciertamente fue nuestro sueño, ¿no? El haber, porque nosotros hemos trabajado en este concepto, ¿no? De que para producir vacunas, desarrollarlas, no solo en el ámbito de producción, pero también de evaluación y eventualmente de implementación, se tiene que invitar a los países donde se puede producir, donde también tienen la enfermedad y donde obviamente están las personas afectadas, pero también que hay que reforzar otras regiones donde no tienen esa capacidad, ¿no? Claro. Entonces, hemos trabajado por los últimos 20 años en ese modelo, es desarrollar en nuestros laboratorios prototipos con consorcios de grupos donde no solo trabajamos en países o regiones donde ya hay capacidad, pero que también queremos reforzar o crear nueva capacidad local, ¿no? Y con Corbevax, yo creo que fue donde siempre nos hemos estancado un poco cuando, por ejemplo, hemos avanzado nuestra vacuna de uncinaria o de esquistosomiasis o de Chagas, es que todo relativamente avanza, lento pero avanza hasta el punto donde llegamos a poder hacer los iniciales estudios clínicos. Pero nunca veíamos cómo íbamos a poder romper esa brecha de una vez que uno ya tiene la evidencia clínica, ¿quién nos va a ayudar a realmente a manufacturar a nivel industrial? Que llegue a las personas. ¿Quién nos va a ayudar a hacer los grandes estudios clínicos que son los más costosos? ¿Quién nos va a ayudar a convencer los países que eventualmente tienen que adquirir las vacunas? Entonces, ahí siempre es donde nos estábamos estancados, aunque obviamente seguíamos avanzando el concepto científico y tecnológico de nuestras vacunas de enfermedades tropicales. Con el SARS y el MERS tuvimos el mismo problema. Avanzamos en los años 2011 hasta el 2016-17,
y nos estancamos. La COVID yo creo que fue la oportunidad que nos dio a nosotros de poder romper esa brecha, de qué pasaba una vez que lográbamos no solo hacer el prototipo, entrar en las fases clínicas, demostrar que eran seguras, que son efectivas, y logramos con los manufactures industriales romper esa brecha de escalar a nivel industrial. Segundo, que hubo el interés de poder de los gobiernos que iban obviamente a dar su visto bueno de que es una vacuna que puede implementarse, obviamente con commitments, ¿no? Por ejemplo, la India dijo a la compañía Biological, si ustedes la producen y la evalúan y es obviamente segura y efectiva, nosotros les vamos a comprar 300 millones de dosis. O Botswana, que también dio la intención de comprar 100 millones, o que el COVAX, mentira, o sea, porque tiene uno que tener también quién va a ser el comprador, claro, ¿no? Y eventualmente el consumidor. Entonces, eso es la diferencia de Corbevax, que uno demostró que el concepto de transferir tecnologías de un laboratorio, un centro de desarrollo como el nuestro, directamente a un industrial de un país en vías de desarrollo funciona, que no tiene uno que entrar vía una multinacional, que el manufacturador industrial en la India, en Indonesia, tiene la capacidad de trabajar a los mismos niveles de calidad que un multinacional, y que gobiernos locales entran dentro de la discusión y ya introducen el paso hacia la implementación. Y yo creo que lo más importante es que la sociedad acepta el que tienen la necesidad de Corbevax. Y usted no sabe la cantidad de emails que recibimos, aún fuera de la India, ciertamente en Estados Unidos, hasta en Europa, que nos dicen, esta tecnología que es convencional es la que todos estamos esperando. Y entonces hay también como que lo que llamamos la advocacia del pueblo, ¿no? Que dice, hay grupos que obviamente, yo misma, pues, que creímos en las tecnologías innovadoras y nos beneficiamos, pero hay otros que esperan una alternativa y hay que ser conscientes de poderles dar esa alternativa. Entonces yo creo que esa es la lección, ¿no? La lección de resiliencia, la lección de que sí se puede descolonizar los procesos, pero que hay que empoderar y hay que darles el respeto y un puesto, ¿no? en el ecosistema global, de que sí hay otras maneras de hacerlo. Y eso obviamente necesitó pues en el caso nuestro, de remover de nuevo estas barreras para que no fueran a desincentivar a estos gobiernos y productores y que vieran que todavía tenían que también poner protecciones de propiedad intelectual, y eso que creímos que no era necesario. Sí. Y por curiosidad, ¿algún país de Latinoamérica u Honduras de repente se ha acercado para producir también Corbevax en esta región? Bueno, hay diferentes tipos de acercamiento, ¿no? Está el acercamiento puramente científico, porque obviamente, como mencioné, nosotros también queremos crear la capacidad científica, ya sea desde cómo hacemos nuestras ingenierías de proteínas en levadura, cómo podemos entender de cómo convertir una investigación básica de laboratorio a una investigación que se puede traducir a entrar en las fases clínicas, que es lo que se llama el translational medicine. La traslación. Cómo se necesita hacer la documentación, porque eso también es muy importante, los controles de calidad, cómo trabajar con reguladores, cómo hasta diseñar un laboratorio. O sea, hemos tenido ciertamente abordajes a todo nivel, ¿no? Y también introducir, por ejemplo, gobiernos a nuestros productores, ya sea en India, en Indonesia,
cómo trabajar con entidades como la OMS, la OPS. O sea que la verdad es que nuestra intención es cómo ayudar de nuevo en esta descolonización desde no solo la parte de científica, de científico a científico, de laboratorio a laboratorio, pero también que no es solamente hacer el esfuerzo en el laboratorio, porque del laboratorio tiene que eventualmente salir. Claro, sí. Y para que salga se tiene que crear una infraestructura de regulación, una infraestructura de política, una infraestructura de financiamiento. Entonces, si tú me dices, en algún día Honduras podrá llegar a ser a nivel de un India, si se pudiera, probablemente más regional, porque Honduras es un país chico y uno tiene que ver también las limitaciones económicas de sostener un ecosistema de manufacturas de vacunas, pero regionalmente yo creo que sí tiene la opción, pero entonces sí tiene que uno traer muchos actores sobre la mesa, ¿no? Pero sí, se tiene que empezar por la parte académica, la parte científica, tecnológica, porque obviamente de ahí sale la creatividad. Entonces sí, hay que modernizar nuestras universidades para que se haga ciencia traslacionaria, ¿no? Inclusiva, integrada con las diferentes disciplinas. Y si uno empieza por ahí, eventualmente sí, vamos a lograr hacer dentro de los actores de traer soluciones de productos. Perfecto, perfecto. Ya ya para ir cerrando, pero me gustaría hacer dos preguntas antes. La primera es, en estas otras enfermedades en las que ha estado trabajando como Chagas, bueno, para los científicos que están escuchando por ahí, les recomiendo un artículo de la doctora de Nature que salió sobre Chagas. Buenísimo, doctora. Me pareció muy interesante la combinación de quimioterapia con vacuna, y muy interesante. ¿Tienen planes también, así como hicieron con Corbevax, de llevar estas soluciones en otros sobre enfermedades parasitarias al público, a las personas? ¿Tienen pensado hacer ensayos clínicos sobre ello? Sí, cómo no. Y la verdad es que ese concepto que mencionaste de vacunas integradas con terapias o con medicamentos, eso es el hecho de que de igual manera el abordaje en salud tiene que hacer un abordaje multimodal, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, obviamente hay que intervenir no solo en el ámbito de control de vector, en control de diagnóstico para poder detectar la población infectada, también obviamente ver toda la parte como le digo, la parte ambiental, ¿no? De las chinches, ¿no? de las estructuras de casas, ¿no? Porque ahí es donde se almacenan estas chinches, ¿no? Pero es integrar también con el hecho de que es una enfermedad cardíaca al final. Sí. Entonces hay que integrarla con el manejo clínico cardíaco, ¿no? Entonces no solo es integrarlo con drogas que son específicas para Chagas, pero probablemente hasta también con otros mantenimientos de la parte cardíaca. Sí, estamos, en efecto, es un programa, nuestro programa de Chagas se enfoca mucho en establecer consorcios en Latinoamérica. Tenemos un programa en México. Justo estamos manufacturando la vacuna en este momento, o un prototipo de la vacuna, y la intención es entrar en fase clínica en el 2023. La vacuna el próximo año, sí. Y de nuevo, como le digo, nuestra capacidad de traer los descubrimientos hasta la fase clínica, yo creo que ha sido relativamente lo más sencillo, largo, difícil, pero relativamente sencillo. Pero ahorita, como dices tú, es qué pasaría entonces para poder seguir evolucionando el programa hasta el punto donde se pueda llegar a niveles de información que puedan inducir a la aprobación de dichas vacunas para el uso público, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo. Claro, sí. Pero creo que va a ser de gran
impacto en la vida de muchísimas personas, millones de personas en todo el mundo, en todo el mundo. Para, para ir cerrando, entonces, para cerrar, me gustaría pedirle algún consejo para los jóvenes, las mujeres en ciencia y para hombres y mujeres en general en Latinoamérica que están pensando en hacer ciencia y que, bueno, que se enfrentan a múltiples limitaciones o obstáculos o retos del ambiente, pero que quieren poder llegar a contribuir a la sociedad, contribuir a la humanidad, así como lo está haciendo usted. Sí, bueno, la verdad es que tengo que recordarles, ¿no? Que cualquier esfuerzo, por muy mínimo que ustedes crean que sea, uno contribuye, ¿no? Eso es, y no necesita uno ser famoso o nominado a Premio Nobel de la Paz para pensar que solo así uno puede tener un impacto, ¿no? O sea, eso, uno puede tener impacto de miles de maneras, pequeñas, medianas y largas, ¿no? Eh, um, pero lo que es importante es que lo primero que hay que hacer es, uno tiene que entenderse a uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que lo apasiona a uno? ¿Cuáles son uno sus propios intereses? El hecho de que uno tiene que tener entender que tiene que tener su propia estima, ¿no? De que uno sí puede, ¿no? Obviamente, que no es fácil, es cierto, pero eso es lo primero, ¿no? Es ver qué es lo que realmente a uno lo apasiona. A veces uno no necesariamente sabe bien qué es lo que uno quiere hacer o qué es lo a uno, o sea, si tú me preguntas, a mí me gustan muchas cosas y cómo uno puede enfocarse. Y eso viene de educarse, estudiar y ver las diferentes clases. Unas clases a uno les gustan más que otras y uno agarra ideas de ahí, ¿no? Entonces la educación es obviamente un pilar muy importante porque a uno lo expone, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, uno lo expone y entonces uno lo guía y uno dice, ah, esto es lo que realmente me gusta mucho. Y cómo entonces uno puede entender bien cuál es la pasión y eso induce obviamente la creatividad. Después, obviamente, a medida que uno va estudiando, que es obviamente el estudio es importante, pero uno tiene que dedicarse, ¿no? Porque el aprovechamiento de la educación es muy dejada a que no es que es el profesor el que nos tiene que venir a educar y ya, suficiente, es que uno obviamente tiene que aprender, entonces uno tiene que buscar entender cómo es que uno puede aprender. Hay gente que aprende muy bien, pues leyendo, memorizando, aplicando los conocimientos, o sea, cada quien tiene una manera de aprendizaje diferente, entonces uno tiene que aprender a cómo es que uno puede educarse. Después es ciertamente el hecho de que para uno abrirse puertas, tiene que crearse un network de mentores y de interactuar con gente que entonces uno puede decir, mira, me gusta esto aquí, ¿cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo obtener experiencia? Y yo creo que ahí es importante, ¿no? La parte de la colaboración, ¿no? Entonces no es solo es la educación, la creatividad, pues lo que a uno lo hace apasionado, pero también es cómo uno colabora con otros, porque eso es lo que eventualmente le permite a uno abrir las puertas. Pero yo creo que al final es realmente esa capacidad de inteligencia cultural de que uno tiene que, pues a un cierto punto, usar las raíces, la cultura que uno tiene para entonces ver cómo se puede crear soluciones que son apropiadas para donde uno vive, para donde uno quiere resolver, ¿no? Y cierto que aunque uno pueda aprender cosas muy innovadoras y muy intelectualmente interesantes, uno al final tiene que tener siempre esa inteligencia cultural de entender a quién uno quiere beneficiar y yo creo que eso es muy importante. Pero entonces yo creo que, Héctor, al final es dedicación, pasión, no sentirse desilusionado cuando algo no funciona, requiere mucho trabajo, ¿no?
Y al final, aunque uno no necesariamente piense de que ha tenido suceso, al final yo creo que todo el mundo tiene un rol. Sí, Es cuestión de, obviamente, comunicarlo y contar nuestras historias, ¿no? Porque sí, eso también lo hace verídico, ¿no? Hay que comunicarlo para que la claro. gente entienda. Sí, no, tiene toda la razón. Muchas gracias por ese consejo. Em, y bueno, no sé cómo se siente usted de ser nominada al Premio Nobel. ¿Cuál es su sentimiento en esta etapa del año? Sí, bueno, la verdad es que ya con solo la nominación ha sido pues impresionante, no solo porque nos ha dado mucha visibilidad, pero también responsabilidad, ¿no? De que la gente quiera entender, ¿no? Cómo es que alguien como yo, ¿no? Hondureña, mujer, como dices tú, científica, uno llega a ese nivel. Y la verdad es que uno no sabe muy bien cómo es que llega uno a ese nivel, más que decirles de que siempre ha sido pues dedicación en lo que yo creo, ¿no? Que es creer que la evidencia científica es importante, estudiando, pues porque uno tiene que estudiar, y colaborando con, como mencionamos, muchas disciplinas, muchas personas que le dan a uno esa diferente visión, ¿no? Sí, No solo científica, sino que también social y económica, de políticas. Ahora, pues yo creo, es poder divulgar esta historia para sí. incentivar a otros, ¿no? Para que sigan en caminos de nuevo, con una visión de que hay que todos vivir en este mundo en prosperidad y tratar de buscar soluciones apropiadas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctora. Ha sido de verdad una conversación muy interesante en la que estoy seguro que todos hemos aprendido mucho y estoy seguro que nos ha inspirado a todos a poder hacer ciencia dedicada a los seres humanos y no olvidarnos de, de quienes más lo necesitan y de la ciencia dedicada a aliviar el sufrimiento de la humanidad. Muchísimas gracias y bueno, muchísimos éxitos en todos sus proyectos que en definitiva van a ser y están haciendo de este un mejor planeta. Muchas Gracias, gracias, Héctor. doctor. Un placer.